Paola Pavón, representante de Pichincha por País. Que nos convoquen a vivir en ellas, a recorrerlas, a disfrutarlas, a crecer humanamente. Ciudades que garanticen una vivienda digna y una adecuada movilidad con excelentes sistemas de transporte público y un uso eficiente de la energía. Se renegaba hace un momento sobre la presencia de Semplades. Esto es lo que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana, recuperando la planificación como una política de Estado. Y esa es la gran apuesta. Queremos ciudades en donde los ecuatorianos y ecuatorianas vivamos con dignidad. Por eso, la necesidad de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Esta ley, que es una ley de iniciativa legislativa, de iniciativa de compañeros y compañeras de la bancada de Alianza País, porque nosotros sí cumplimos el plan de trabajo, lo cual les pedimos a algunos señores de las cámaras que hagan la revisión para que puedan sostener jurídicamente esas famosas revocatorias de mandato. Los asambleístas de País sí cumplimos con nuestro plan de trabajo y por eso estamos planteando la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Y aquí lo repito con firmeza, sobre todo para que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos miran a través de los medios de la Asamblea Nacional no se dejen convencer de argumentos como los que planteaba hace un momento el asambleísta Donoso y el asambleísta Luis Fernando Torres. No nos interesa el control de las ciudades, no nos interesa controlar a los alcaldes que supuestamente no pertenecen a la línea de País. Esta ley la hemos planteado porque estamos cumpliendo nuestro plan de trabajo y, como lo decía el presidente de la comisión, el asambleísta Richard Calderón, fue una propuesta que inscribimos en el Consejo Nacional Electoral, porque no hablamos en el aire. Revisen la propuesta inscrita en el Consejo Nacional Electoral, van a encontrar esta ley que ha sido planteada, repito, por iniciativa del legislativo. ¿Por qué la necesidad de esta ley? Me parece importante reflexionar sobre la necesidad de esta ley, porque la necesidad de la ley también va a poner en cuestionamiento esta autonomía que no quiero generalizar, pero sí me atrevo a decir, en varios casos ha sido mal utilizada por algunos alcaldes, alcaldesas y consejos municipales que no han hecho un uso adecuado de esa autonomía. Lastimosamente enfrentamos un país con un déficit de planificación urbana, un acelerado y desordenado crecimiento urbano. Hay una dispersión edificatoria. Compañeros y compañeras, todos los días y hoy más con este invierno implacable que acabamos de vivir en el país, nos damos cuenta cómo ecuatorianos y ecuatorianas en asientos irregulares lastimosamente viven condiciones en donde su vida y su seguridad se ve afectada. Este es el país que encontramos y planteo esta problemática en donde hay segregación espacial de la población, porque los que tienen condiciones económicas adecuadas se generan un San Borondón y tienen seguridad, espacio público, vías de primera, pero los que estamos ubicados en los sectores populares, en el sur de la ciudad, en los Guasmos, no hemos tenido la misma actitud prolija de estas autoridades municipales. Posición y deterioro en las zonas rurales, poblaciones de riesgo, degradación del patrimonio natural y cultural. Esta es la realidad del país. Porque cuando escuchamos a algunos exalcaldes, y voy también aquí a mantener la excepcionalidad, no son todos, algunos exalcaldes nos hablan de un país en donde parecería que los gobiernos municipales han cumplido a la perfección con sus tareas y con sus competencias. No es así. A mí me gustaría que muchos alcaldes, después de que aprobamos el COTAD, resolvieran los problemas de asentamientos irregulares, que no lo quieren hacer porque tienen miedo, porque eso no da votos, pues. Porque cuando tenemos que enfrentar decisiones políticas difíciles en los cantones, los alcaldes se olvidan, pues, de la autonomía. Ahí sí no hacen uso exclusivo de sus competencias. Por eso es que estamos planteando esta ley. Y aquí voy a hablar el tema de la autonomía y quiero topar también lo que se señalaba ya en este pleno de la Asamblea, que nosotros queremos meterle mano a lo que están haciendo los alcaldes, sobre todo estos alcaldes que a veces se reúnen en Cuenca. Esta cosa media rara ahí, alcaldes de derecha, de izquierda, que se juntan supuestamente
a defender la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, autonomía que este gobierno ha reivindicado. Por eso hicimos el Código de Descentralización, el Código de Planificación, la Ley de Participación, porque es por primera vez, como decía el asambleísta Torres, y ahí sí coincido con él, que ahora ya no se necesitan romerías al Ministerio de Finanzas para asignar los recursos a los municipios. Hoy se lo hace por ley, se lo hace sin prebendas en el Congreso, sin asignaciones presupuestarias para las ciudades que tenían más diputados en el antiguo Congreso Nacional. Eso es lo que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana por la descentralización. Se decía hace un momento que queremos meterle la mano a las competencias de los gobiernos municipales. Le aclaro al asambleísta Luis Fernando Torres y a algunos asambleístas que he escuchado en medios de comunicación que hablan de que la competencia de ordenamiento territorial es competencia exclusiva de los GATS. El asambleísta Torres leía la Constitución en el caso de la competencia exclusiva. Les recuerdo que el tema de ordenamiento territorial, según la nueva Constitución, revisar artículo 260, 261, 263, 264, 267, es competencia concurrente. El ordenamiento territorial no es competencia exclusiva de los municipios. Y ahí le pido al asambleísta Luis Fernando Torres que pueda revisar el artículo 115 del Código de Descentralización. Competencia concurrente son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o la materia. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. Ordenamiento territorial, competencia del gobierno central. Ordenamiento territorial, competencia del gobierno provincial. Ordenamiento territorial, competencia del gobierno municipal. Inclusive, aunque a algunos no les gusta, competencia del gobierno parroquial. Por eso esta ley de ordenamiento territorial obliga a que haya una competencia, que haya un ejercicio de la competencia del ordenamiento territorial de manera concurrida. Y voy a la competencia de uso del suelo. Pido a quienes nos siguen en el debate en la Asamblea Nacional, pongan atención. Artículo 264 de la Constitución, competencia exclusiva de los gobiernos municipales, la competencia respecto del uso del suelo. No queremos alterar la competencia exclusiva de los municipios en el uso del suelo, que no les malinformen a los alcaldes del país. 221 alcaldes, atención, esa competencia es exclusiva de ustedes. No está pretendiendo esta ley minar esa competencia. ¿Qué estamos diciendo? Necesitamos parámetros generales, estándares generales, para que los alcaldes, en el uso exclusivo de su competencia, puedan utilizar esos estándares generales. ¿Por qué cantones que son cercanos, que tienen el mismo límite, tienen planificaciones distintas y tienen una mirada diferente a la planificación? Porque no hay una adecuada mirada y no hay estos estándares generales. Hoy me decía un periodista, ¿pero qué es esto de los estándares generales? Porque después va a ser a libre albedrío del gobierno nacional. Los estándares generales son simples. Y esos estándares generales nos hablan, por ejemplo, de la calificación del uso del suelo. ¿Cuándo el uso del suelo es urbano? ¿Cuándo el uso del suelo es rural? ¿Cuándo podemos tener suelos urbanos consolidados? ¿Cuándo podemos tener suelos rurales que también tengan asentamientos y que permitan hablar de suelos consolidados? ¿Cómo cambiamos un suelo rural a un suelo urbano? Por si acaso, no es que el gobierno nacional va a venir al municipio de Los Bancos a decirle, verá, yo como gobierno nacional quiero que ahora este suelo rural sea suelo urbano. Lo que estamos señalando es que haya parámetros generales, porque tampoco, y hay que señalar, aquí los alcaldes, las alcaldesas y los gobiernos municipales son infalibles, pues. Yo sí me pregunto cuántos alcaldes y alcaldesas lastimosamente se han vuelto en agentes inmobiliarios en vez de defender los intereses de la gente. Yo sí me pregunto cuántos alcaldes y consejos municipales ahí entre gallos y medianoche han cambiado las categorías de suelo urbano a suelo rural porque están jugando el papel de agente inmobiliario. ¿Cuántos de esos alcaldes les dieron primero agua potable, alcantarillado? ¿Cuántos de esos alcaldes para tomar esa decisión? Esos son los estándares generales. El alcalde hace uso exclusivo de su competencia de uso del suelo, pero con esta mirada. ¿A quién le puede afectar eso?
No les va a afectar a los alcaldes, ni a las alcaldesas, ni a los consejos municipales. Lo que sí va a hacer es cambiarle la vida a la gente, pues. Porque ahora la gente va a saber que hay que cumplir con los servicios básicos para que este suelo ahora pueda ser urbano. Miren, como Ecuador hemos disminuido la pobreza con indicadores bastante difíciles. Hemos disminuido pobreza por inequidad, hemos disminuido pobreza por ingresos personales. Un minuto. Pero no logramos, señora presidenta, gracias, disminuir pobreza por falta de servicios básicos, porque esa es una competencia que está en los gobiernos municipales y no en el gobierno nacional. Yo quiero decirles, compañeros y compañeras, y más aún, frente al tema del archivo de la ley, que necesitamos dar paso a un crecimiento equitativo en el territorio. Si nosotros no generamos condiciones equitativas en el territorio, vamos a seguir teniendo migración interna y vamos a seguir teniendo ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, donde hay condiciones de vida digna. Pensemos en Santo Domingo, pensemos en Puerto Viejo, pensemos en las ciudades en donde no ha habido planificación, donde hay asentamientos irregulares y donde lastimosamente no tenemos esas ciudades donde nos permita tener esa vida digna y ese buen vivir. Gracias, señora presidenta. Haré llegar a la comisión algunos temas que todavía están en discusión, como el tema de los suelos rurales, que se nos ha pedido que también se pueda recibir la opinión de la Autoridad Única Agraria, así como de los gobiernos provinciales, para el cambio de suelo urbano a suelo, del suelo rural, a suelo urbano. Gracias, señora presidenta. Fue la intervención de la asambleísta